amigos de Podcast Conciencia, seguimos en una serie más de webinars y el día de hoy viajamos hasta Valencia, en España, con el doctor Borja Velázquez Martí de la Universidad Politécnica de Valencia, quien está colaborando también con la Universidad Juárez del Estado de Durango en este gran proyecto de biocombustibles sólidos. Él nos va a presentar el tema caracterización de biocombustibles sólidos. Doctor Borja, ¿qué tal? Muy buenos días en México, buenas tardes en Valencia. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y de poder compartir el trabajo que estamos realizando conjuntamente, y espero que la presentación que les vamos a hacer pues sea de su interés. Claro que sí, entonces sin más ni más, dejamos las cámaras y micrófonos para usted, para que nos comparta esta presentación. Bienvenido, doctor Borja, a Podcast Conciencia. Muchas gracias. Bueno, pues voy a proceder a compartir mi pantalla. Bien, la presentación que había preparado consiste en exponer lo que se hace en los laboratorios para caracterizar la biomasa y sobre todo dar una explicación de la importancia que tiene cada parámetro que se evalúan en esta caracterización. Entonces, primero definir lo que son biocombustibles. Los biocombustibles son cualquier sustancia de origen orgánico que es capaz de combustionar y por tanto de producir calor, y ese calor después lo vamos a transformar en un aprovechamiento térmico, o se puede transformar en energía mecánica o energía eléctrica. Biocombustibles en general tenemos 9 tipos de biocombustibles, de los cuales 3 son sólidos, 3 tipos son sólidos, 3 tipos son líquidos y 3 tipos son gaseosos. Los sólidos competen a lo que son leñas y astillas, carbón vegetal y productos densificados que se denominan peles y briquetas. Los biocombustibles líquidos son el bioetanol y el etanol, el metiléster o dimetiléster llamado también biodiesel, y los aceites pleurinosos. Y los biocombustibles gaseosos son el biogás, el gas obtenido por gasificación, y el biohidrógeno. Bueno, pues aquí vamos a trabajar lo que son biocombustibles sólidos, que son la caracterización de las leñas y astillas, el carbón vegetal, los peles y las briquetas. Existen diferentes tipos de caracterización, entonces vamos a empezar en un análisis a realizar una caracterización física. La caracterización física comprende lo que son las características volumen, tamaño de partículas, densidad y humedad. El volumen parece una cosa obvia, pero sin embargo la biomasa, los biocombustibles sólidos, se nos pueden presentar en diferentes formatos. Por tanto, cada formato va a afectar a un tipo de volumen. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que se denomina volumen estéreo, que es el volumen que ocupa un conjunto de biomasa apilada, tal y como vemos en la primera fotografía. Es decir, si nosotros apilamos las leñas de esta manera, formando paredes o pilotes, 1 metro cúbico de esta madera, contando el material sólido más los huecos que hay entre las diferentes piezas, es lo que denominaríamos estéreo. Después tenemos lo que es las leñas a granel y lo que son las astillas. Las astillas van a ocupar un volumen dependiendo de su tamaño de partícula. Por tanto, primero, cuando nosotros vamos a trabajar con un cierto tipo de biomasa, primero hay que determinar de qué volumen, de qué tipo de volumen estamos hablando. Si estamos hablando de estéreos, estamos hablando de un volumen a granel, o estamos hablando de astillas con tamaños de partícula pequeños. Quiero hacer una puntualización en que, desde el punto de vista técnico, la fragmentación de los biocombustibles, o principalmente de la madera, en pedazos más pequeños, tiene distintos nombres de acuerdo al tamaño de partícula que vayamos a conseguir. Si el tamaño de partícula es superior a los 10 centímetros, 9, 8, hay cierto margen para definir el tamaño de partícula. Esa fragmentación se denominaría astillado. Cuando
el tamaño de partícula está por debajo de los 3 centímetros, denominamos trituración, y por debajo de los 3 milímetros denominaríamos molienda. Entonces, bueno, pues una de las características físicas que tenemos que definir es el tipo de volumen que vamos a trabajar. El segundo, el tamaño de partícula. El tamaño de partícula se mide a través de una serie de tamices con orificios normalizados. Aquí tenemos una de las múltiples normas que se pueden utilizar para la caracterización del tamaño de partícula en biocombustibles sólidos. Y a través de análisis del tamaño del sólido, el tamaño de los huecos que hay dentro entre las piezas, podemos definir las relaciones que hay entre lo que es el volumen del sólido, las relaciones que hay entre el volumen del sólido y el volumen de estéreo, y el volumen sólido y el volumen de las astillas, que, como digo, va a depender del tamaño de partícula. Junto con el volumen y el tamaño de partículas, dos parámetros básicos para la caracterización física son la densidad y la humedad. Ambos van a influir en la masa, y la humedad especialmente va a influir en un montón de parámetros, como son el poder calorífico, la masa mismo, la inflamabilidad, etcétera. Bueno, pues de acuerdo al tamaño de partícula que tiene la biomasa a analizar, según la norma europea que les indico en la pantalla, pues tiene una codificación donde cada codificación le corresponde pues un tamaño de partículas de la fracción principal, que está comprendida pues entre estos intervalos, estos valores, y una limitación de lo que es el porcentaje de la fracción fina. Junto con la caracterización física, después tenemos la caracterización térmica. La caracterización térmica vendría a definir lo que es el calor desprendido por unidad de masa. Lo que ocurre es que se puede medir en tres condiciones distintas. En condiciones en las que el volumen permanece constante, que es el que se obtiene principalmente en los laboratorios, es lo que denominamos el poder calorífico bruto a volumen constante, también ya denominado poder calorífico superior. Esto se mide en calorímetros, que vemos aquí en la pantalla pues el esquema de los calorímetros utilizados para la medición del poder calorífico superior, que corresponden pues en una bomba o vessel donde se coloca la muestra, se le hace combustionar mediante una energía de activación que viene transmitida a través de unos electrodos que producen calor. Entonces encienden la muestra en un volumen definido, cerrado, con oxígeno suficiente, entonces combustiona, y ese vessel o bomba está sumergido en agua que se calienta proporcionalmente de acuerdo a la energía liberada. Entonces lo que se obtiene es el poder calorífico superior, y se denomina superior porque en este calor pues se recupera el calor que se habría consumido en la evaporación del agua contenida en la muestra, dado que es un volumen cerrado. Cuando el vapor no se puede, cuando se combustiona, el vapor no puede liberarse, no se elimina, entonces acaba condensando al enfriarse, y cuando se produce la condensación se libera calor que también es absorbido por el agua. Por tanto, tenemos un valor más alto que el que tendríamos una combustión sin esa recuperación de calor. Por eso definimos un nuevo poder calorífico denominado poder calorífico neto a volumen constante, también denominado poder calorífico inferior, que sería aquel que se obtiene de eliminar del calor liberado por la combustión aquel que se ha recuperado por la condensación del agua cuando el experimento se produce a presión constante, a volumen constante.
Bien, entonces, como digo, lo que se obtiene normalmente en los laboratorios es el poder calorífico superior, y el poder calorífico inferior se obtiene de forma indirecta a través de esta fórmula que tenemos aquí, que depende, el poder calorífico inferior depende del valor obtenido como en el poder calorífico superior, menos una cantidad que depende de la cantidad de hidrógeno que tenía la muestra y de la humedad que tenía la muestra. Bien, por último tenemos un tercer tipo de poder calorífico, de energía liberada en la combustión, que es el que se obtiene en condiciones reales, porque la combustión en condiciones reales no se produce a volumen constante, sino a presión constante, es decir, la presión atmosférica, y los gases liberados en la combustión se liberan a la atmósfera. Entonces, cabe definir un poder calorífico neto a presión constante que será menor que el poder calorífico superior, y también va a ser más pequeño que el poder calorífico inferior. Podemos ver aquí la fórmula para la obtención del poder calorífico neto a presión constante, y vemos que su valor va a depender del contenido en hidrógeno, del contenido en oxígeno, del contenido en nitrógeno y de la humedad. Entonces, junto con la caracterización física y junto con la radiación térmica, tenemos un tercer tipo de caracterización, que es lo que se denomina caracterización elemental. La caracterización elemental consiste en la determinación de la cantidad de elementos esenciales en la materia orgánica, como son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre y el cloro. Como se ha visto, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, que faltaría aquí en esta relación, se utilizan para el cálculo del poder calorífico neto a presión constante. Por tanto, si nosotros en el laboratorio determinamos el poder calorífico superior, necesitamos la composición elemental para poder calcular de forma indirecta el poder calorífico neto a presión constante. Por otra parte, es decir que en la normativa general, tanto en la Unión Europea como en las normas ISO, pues el contenido de nitrógeno, azufre y cloro están limitados según los estándares de calidad. Aquí vemos que el porcentaje en masa, en nitrógeno, en biomasa, pues no se permite que sea superior al 1%, el azufre no se permite que sea superior al 0,1% y el cloro no se permite que sea mayor al 0,05%. Entonces, los contenidos de nitrógeno, azufre y cloro son necesarios de determinar por las restricciones legislativas de estos elementos en la biomasa comercializada. Por otra parte, a partir del análisis elemental, podemos definir lo que es una fórmula empírica de la biomasa, y si esa fórmula empírica la introducimos en la ecuación de combustión completa de la biomasa y realizamos el ajuste de la reacción química correspondiente, obtenemos los moles necesarios de oxígeno para una combustión completa por kilogramo de biomasa. Si nosotros sabemos los moles de oxígeno que necesitamos de acuerdo a la masa que tenemos de carbono, la masa que tenemos de hidrógeno, la masa que tenemos de azufre, la masa que tenemos de oxígeno, estas masas divididas sus pesos atómicos son los moles, y esos moles multiplicados por los coeficientes estequiométricos nos dan los moles de oxígeno necesarios. Es decir, lo que hay entre paréntesis nos permitiría calcular los moles de oxígeno necesarios para una combustión completa. Si eso lo multiplicamos por 22,4 metros cúbicos que tiene, por 10 a la menos 3 metros cúbicos que tiene un mol de oxígeno,
sabiendo que el aire tiene un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno, pues podemos calcular los metros cúbicos de aire en condiciones normales. Esta N hace referencia a que estos metros cúbicos de aire son medidas en condiciones normales, en base a las características elementales de la biomasa. Por tanto, nos permite determinar cuál es la cantidad de aire que necesitamos para una combustión completa. Si ese volumen de aire lo multiplicamos por la densidad del aire, pues tenemos los kilos de aire por kilogramos de biomasa que necesitamos introducir en una caldera o en una carbonera o en una torre de gasificación para poder producir o bien una combustión completa o bien una combustión parcial para obtener carbón vegetal o para obtener gas de síntesis. La relación entre la cantidad de aire que se necesita en condiciones estequiométricas y la cantidad de aire que se echa realmente dentro de la caldera es un parámetro que se denomina relación de oxígeno, relación de aire, y este parámetro que para combustión completa suele oscilar entre 1,2 y 1,8 para combustiones completas. Siempre y cuando este exceso de aire sea inferior a 1, pues tendremos combustiones parciales para obtener productos combustibles como el carbón vegetal o gas obtenido de pirólisis, es decir, gasificación. Por otro lado, el análisis elemental nos permite realizar estudios de ciclos de carbono, lo que se llaman ciclos de vida, y nos permite también estimar la energía que podríamos obtener de la combustión si no tuviéramos el poder calorífico. Si la biomasa es fermentable y mucho material lignocelulósico sólido se estudia para posible fermentación, pues a través del análisis elemental y de la fórmula empírica podríamos estudiar cuál es la cantidad de metano potencial que podríamos obtener en una fermentación ideal de ese material. Por tanto, tenemos para la caracterización de los combustibles lo que se denomina una caracterización física, después una caracterización térmica, una caracterización elemental y después tendríamos lo que se denomina una caracterización proximal. La caracterización proximal consiste en determinar cuáles son los porcentajes de volátiles, cenizas y carbono fijo. Los volátiles son aquellos materiales que cuando la biomasa es calentada, pues se liberan en forma de gas, es decir, pasan de estado sólido a estado gaseoso y combustionan en su movimiento ascendente. Es lo que nos da la forma alargada de la llama cuando un material está combustionando en un medio natural con presencia de oxígeno. Los gases volátiles se pasan de sólido a gas y combustionan en su fase ascendente y es lo que le da la forma a la llama. Por otro lado, tenemos la combustión de lo que es el carbono fijo, que es el carbón del material orgánico no volátil. Entonces combustionan en estado sólido y como son materiales de distinta naturaleza, liberan distinta longitud de onda durante la combustión y por tanto se ve ambas zonas de distinto color. Esto sería la combustión del carbono fijo y esto sería la combustión de los volátiles. Y por último, lo que no se combustionaría es la fracción no orgánica, que sería la fracción de cenizas, el porcentaje de cenizas. Bueno, pues el conocimiento de estas características nos permite determinar primero en una caldera cuál es el residuo generado por unidad de masa que se introduce dentro de la caldera. En caso de torres de gasificación, como vemos aquí en esta figura inferior, que es una torre de gasificación, podemos saber cuál sería el gas obtenible de la pirólisis de ese material. He de explicar que la pirólisis del material es un calentamiento sin oxígeno o con escasez de oxígeno, de tal manera que al no haber oxígeno suficiente, los gases volátiles permanecen sin oxidarse y por tanto
podemos almacenar un gas que denominamos gas de síntesis, que utilizaríamos posteriormente para producir calor o para producir energía eléctrica en un motor de combustión interna tradicional, pero que funcionase a gas. Y ese motor lo podríamos acoplar a un alternador y ese alternador producir energía eléctrica. Por tanto, los gases procedentes de la pirólisis es lo que denominamos gasificación de la biomasa. Se suele utilizar para la producción de calor y para la producción de energía eléctrica. Bien, junto con la caracterización física, la térmica, la elemental y la proximal, tenemos lo que es la caracterización termogravimétrica. La caracterización termogravimétrica nos proporciona principalmente dos parámetros. Por un lado, la inflamabilidad y por otro lado, la curva gravimétrica característica. Voy a explicar la inflamabilidad. Como hemos visto, aquí en las fases de secado tenemos cuatro fases. Por un lado, para que la biomasa se combustione, los biocombustibles sólidos combustionen, primero hace falta eliminar el agua. La segunda fase sería lo que denominamos pirólisis, que es la descomposición termal del combustible en gases volátiles. Es decir, antes de empezar a oxidarse, primero se elimina el agua y después la fracción volátil pasa de sólido a gas. La tercera fase ya empieza a combustionarse los volátiles, produciendo luz y calor. Y la cuarta fase sería la combustión del carbón, la combustión del carbono fijo, que es la fracción no volátil, también produciendo luz y calor. Entonces, de estas cuatro fases pueden entender que las dos primeras, secado y pirólisis, no producen energía, sino al contrario, consumen energía. Es decir, para poder prender cualquier material sólido he de aplicarle inicialmente energía. Es decir, yo necesito aproximar una llama a un material que quiero combustionar para primero producir el secado y posteriormente la pirólisis y reducción para generar los gases volátiles. Y una vez ya he aplicado esa energía de activación, pues los gases se oxidan en presencia de oxígeno y lo mismo el carbono fijo. Bueno, entonces tenemos dos fases que consumen energía y dos fases que liberan energía. Bien, pues la inflamabilidad es una medida de la energía que tengo que aplicar para poder prender el material. Entonces, si yo necesito mucha energía de activación, pues será un material poco inflamable. Si yo necesito poca energía de activación, será un material muy inflamable. Muy bien, pues la inflamabilidad se mide de dos maneras, o bien en una balanza termogravimétrica, cuya salida es la que tienen representada en la pantalla, o se puede determinar a través de un dispositivo como este, donde aquí se deposita una cantidad de biomasa, aquí tenemos un termómetro, la biomasa se calienta en un hornillo y como aquí hay poco oxígeno y al calentarse el gas se expande, el poco oxígeno tiende a salir y cuando tiende a salir empieza la fase de pirólisis. En esa fase de pirólisis los gases volátiles que ya no tienen oxígeno no pueden oxidarse, no pueden combustionar y entonces empiezan a salir y cuando entran en contacto con el oxígeno se produce un destello y es lo que se denomina punto de inflamación o flash point y viene determinada por la temperatura en la que se produce el destello, que es la salida de los gases volátiles sin oxidarse, oxidándose al salir de esta botella. En tiempos modernos, en la época actual, ya no se utiliza ese dispositivo, sino que se utiliza una balanza termométrica donde registramos la variación de peso de la muestra en función de la temperatura. Entonces, en la temperatura donde el gas desciende bruscamente su peso, significa que ha empezado la fase de secado y una segunda fase ha empezado la fase de gasificación. Por tanto, a estas temperaturas, en función de estas temperaturas, tanto en la fase de secado como en la fase de secación,
pues a esta temperatura obtenemos lo que es el punto de inflamación, la inflamabilidad, lo que se denomina inflamabilidad. Por otra parte, esto de aquí es lo que se denomina curva característica de la balanza del análisis termoradimétrico, lo que es curva característica termoradimétrica, cuya información nos da, aparte de los gases volátiles que se liberan en función de la temperatura, nos proporciona estas zonas estables que son particulares para cada tipo de biomasa, que son puntos donde hay un consumo de energía sin liberación de volátiles, y son puntos en los que la biomasa sin oxígeno pues se está experimentando lo que se denomina una translocación estérica, es decir, se está moviendo la molécula dentro del material, preparándose para salir, consumiendo una especie de calor latente para poder después transformarse de sólido a gas y liberarse a la atmósfera. Bueno, pues estas rampas son muy importantes en los procesos de gasificación y carbonización para saber a qué temperaturas se produce ese consumo de energía sin producción de gas, que es lo que nos interesa liberar de la biomasa. Bueno, aquí tenemos distintos hornillos de laboratorio para la determinación del flash point, y entonces, por último, tenemos que junto con la caracterización física, la térmica, la elemental, la proximal, la termoradimétrica, tenemos lo que se denomina fusibilidad de cenizas. Esta característica es súper importante en los biocombustibles sólidos porque nos indica cuál es la temperatura a partir de la cual las cenizas dejan de tener consistencia sólida y empiezan a tener una consistencia líquida o plástica, que es muy pegajosa, y las cenizas fundidas pues quedan adheridas a las tuberías del intercambiador de calor de las calderas, actuando como aislante y por tanto disminuyendo la transferencia de calor entre los gases de la combustión y el caloportador que se utilice para el aprovechamiento térmico. Entonces, la fusibilidad de las cenizas es algo indeseable y siempre habría que trabajar por debajo de la temperatura de fusión de las cenizas. Aquí en la pantalla pues tenemos un analizador que analiza la temperatura de fusibilidad en función de la deformación de una muestra que tiene forma de pirámide. La deformación de la muestra se registra mediante fotografías, como vemos aquí, que va cambiando la forma de la pirámide a medida que aumenta la temperatura, y entonces definimos cuál es la temperatura a partir de la cual pierde su consistencia sólida para pasar a una consistencia plástica o líquida. Junto a la fusibilidad de cenizas tenemos al final ya la caracterización estructural, que consiste en determinar cuál es el porcentaje de celulosa, hemicelulosa y lignina y almidón que podría tener un biocombustible sólido. Estas características se utilizan para relacionarlos bien con la fermentabilidad o la hidrólisis de los materiales. También influyen en los procesos de gasificación, y entonces en función de eso pues el comportamiento frente a inóculos fermentativos de la lignina pues es distinto. Por último, quería realizar un apunte sobre lo que es la caracterización de peles y briquetas, que equivaldría a todo lo que hemos dicho anteriormente, pero en este caso hay que complementarlo con un parámetro que se denomina durabilidad de los peles y las briquetas, que consisten en determinar cuán resistentes son a la fractura o deformación. Y esto se consigue introduciendo una masa de peles o briquetas en un dispositivo cerrado, al cual se le somete a giros con un número de revoluciones definido por las diferentes normas que definen cómo realizar los ensayos de durabilidad. Entonces, después de esos giros y el tiempo definido girando, pues se determina cuál es el porcentaje de peles o briquetas que se han fracturado.
vemos que el dispositivo para pellets pues es prismático, el dispositivo para briquetas es cilíndrico, y ambos tienen pues unas paletas o salientes internos que van golpeando a las pellets y a las briquetas, y en función de los que se fracturen definimos el parámetro de durabilidad. Bien, decir que junto con estos parámetros, pues la normativa europea que ven en la pantalla establece un código para definir cuál es el origen de la biomasa. Entonces el código es de 4 dígitos. Entonces, en función de si es biomasa leñosa, biomasa herbácea, si procede del monte o de zonas agrícolas, o procede de árboles enteros, etcétera, y del tipo de vegetación, pues en función de ese código de 4 dígitos podemos determinar cuál es el origen de la biomasa. Y además establecen en las etiquetas un código que nos permite establecer cuáles son los parámetros que hemos definido en el análisis. Por ejemplo, el tamaño de partícula, o el diámetro, la longitud, en el caso de pellets y briquetas, lo que es la humedad, el porcentaje de cenizas, que se representa con la letra A, el nitrógeno, cloro, azufre, poder calorífico, la densidad a granel, punto de fusión de cenizas, durabilidad mecánica expresada en porcentaje, y los aditivos que se hayan podido adicionar a la biomasa. Toda biomasa comercializada en Europa pues va con una etiqueta donde se definen estos parámetros. Igual que si estuviéramos trabajando con biodiesel, que estos serían los parámetros para el biocombustible líquido, concretamente biodiesel. Eso es lo que os quería explicar. No quería extenderme mucho. De cualquier manera, aquí tienen mi correo electrónico para las dudas que pudieran tener. Estupenda intervención del doctor Borja Velázquez Martí de la Universidad Politécnica de Valencia, en donde podemos conocer muchísimo más sobre la caracterización de los biocombustibles sólidos. Doctor, te agradecemos esta intervención aquí en Podcast Conciencia. Un gusto de compartir con ustedes. Nos vamos a ver en otra próxima entrega, doctor, con algo un poquito más práctico para que nos expliques más de todo esto, ¿verdad? Sí, en siguientes presentaciones pues tengo previsto poder explicar un poco lo que es la ingeniería del secado de la biomasa. Perfecto, doctor. Entonces, pues no nos despedimos y nos seguimos viendo aquí en Podcast Conciencia. Por lo pronto cerramos este vídeo y agradecemos la participación del doctor Borja Velázquez Martí de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo Podcast Conciencia. Muchas gracias.